El sol de abril brillaba con una intensidad casi cruel sobre los jardines de la finca San Miguel, donde 200 invitados aguardaban el momento más esperado del año en aquel pequeño pueblo de Castilla. Las campanadas de la iglesia cercana resonaban como un eco del destino que estaba a punto de cambiar para siempre la vida de Elena Martínez, una joven de 28 años cuya belleza no residía únicamente en sus ojos verdes como esmeraldas, sino en la pureza de un corazón que había entregado sin reservas al hombre que en pocos minutos se convertiría en su esposo. Vestida con un traje de novia que había pertenecido a su abuela, una reliquia familiar bordada a mano con hilos de plata que brillaban como estrellas contra la seda marfil, Elena caminaba por el pasillo central de la iglesia del siglo XV. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con la fuerza de quien está a punto de cruzar el umbral hacia una nueva vida. Cada rosa blanca que adornaba los bancos parecía susurrarle promesas de felicidad, y el aroma del incienso se mezclaba con el perfume de jazmín que su madre había rociado en su vestido aquella mañana. Al final del altar la esperaba Roberto Castillo, un hombre de 35 años que había conquistado no solo su corazón, sino la admiración de todo el pueblo. Arquitecto de profesión, había llegado 3 años atrás para restaurar el castillo medieval que coronaba la colina, y desde el primer día en que sus ojos se cruzaron con los de Elena en la panadería de la Plaza Mayor, supo que había encontrado a la mujer de su vida. O al menos, eso era lo que ella creía con una fe inquebrantable. Roberto sonreía mientras la veía acercarse, pero había algo en su mirada que Elena no logró descifrar en ese momento. Una sombra extraña que se desvanecía tan rápido como aparecía, como nubes que cruzan el sol en un día aparentemente perfecto. Sus manos temblaban ligeramente, y gotas de sudor perlaban su frente a pesar del fresco que entraba por los vitrales góticos de la nave principal. La madre de Elena, Carmen, secaba sus lágrimas de emoción en la primera fila, recordando el día en que su propia hija le había anunciado que Roberto le había pedido matrimonio. Había sido una noche de diciembre, bajo la nevada que había cubierto de blanco las calles empedradas del pueblo, cuando él se había arrodillado en la plaza con un anillo que brillaba como una promesa eterna. Carmen había visto la felicidad en los ojos de su hija, una luz que no había vuelto a ver desde la muerte de su padre 5 años atrás. Pero mientras Elena se acercaba paso a paso hacia su futuro, en los bolsillos del traje de Roberto se escondía un teléfono móvil que vibraba insistentemente. Mensajes que llegaban uno tras otro, cada uno más urgente que el anterior, cada uno como una puñalada en la conciencia de un hombre que había construido su vida sobre mentiras tan elaboradas que ni él mismo recordaba ya dónde terminaba la verdad y comenzaba la ficción. El padre Miguel, el anciano sacerdote que había bautizado a Elena y la había visto crecer entre los muros de piedra de aquella iglesia, carraspeó para iniciar la ceremonia. Su voz, gastada por décadas de sermones y confesiones, resonó entre las columnas como el eco de la tradición que había unido a generaciones de familias en aquel lugar sagrado. Las palabras latinas se mezclaban con el español en una liturgia que parecía suspender el tiempo, creando una burbuja de solemnidad donde solo existían Roberto, Elena, y las promesas que estaban a punto de pronunciar. Elena miraba a Roberto a los ojos, buscando en ellos el reflejo de su propia emoción, pero lo que encontró la desconcertó profundamente. Había nerviosismo, sí, pero también algo más oscuro, más profundo. Como si detrás de aquella sonrisa que conocía tan bien se escondiera un extraño al que nunca había visto realmente. El teléfono siguió vibrando, cada mensaje como un martillo golpeando contra el cristal de la felicidad que había construido con tanto cuidado durante 3 años. Cuando el padre Miguel pidió las alianzas, Roberto tuvo que sacar el móvil de su bolsillo para alcanzar la pequeña caja de terciopelo azul. En ese momento, la pantalla se iluminó mostrando una notificación que cambiaría todo para siempre. Elena, que estaba lo suficientemente cerca, logró leer las primeras palabras de un mensaje que le heló la sangre en las venas. Roberto, la niña ya no puede esperar más. Necesita que vengas a casa. María está desesperada y... El mundo se detuvo. Los invitados siguieron sonriendo. El padre Miguel continuó con sus palabras ceremoniales. Las flores siguieron perfumando el aire, pero para Elena todo se había vuelto silencio.
Un silencio ensordecedor en el que solo podía escuchar el latido desbocado de su propio corazón rompiendo en mil pedazos. Elena sintió como si el suelo de mármol de la iglesia se abriera bajo sus pies, como si fuera a caer en un abismo del que jamás podría salir. Sus piernas comenzaron a temblar, pero una fuerza extraña, nacida de la incredulidad y la desesperación, la mantuvo en pie. Con disimulo, fingió ajustarse el velo mientras sus ojos se fijaron en la pantalla del móvil de Roberto, que seguía iluminada con más mensajes llegando sin cesar. «Por favor, contesta, la pequeña Sofía está preguntando por su papá otra vez y no sé qué decirle. Llevamos 2 días sin saber nada de ti». El nombre Sofía se clavó en su mente como una daga envenenada. Roberto nunca le había mencionado a ninguna niña, nunca había hablado de una vida anterior, de responsabilidades que lo ataran a otra mujer, a otra familia. Durante 3 años había sido el hombre perfecto, el que llegaba cada tarde con flores silvestres recogidas en el campo, el que le susurraba palabras de amor mientras paseaban por las murallas del castillo, el que le había prometido que ella era la única mujer que había amado verdaderamente en su vida. Roberto, nervioso por la tardanza en responder a los mensajes, intentó guardar rápidamente el teléfono, pero Elena ya había visto lo suficiente. Sus ojos verdes, que minutos antes brillaban con la alegría de una novia enamorada, ahora reflejaban una mezcla de horror, dolor y algo más peligroso. Una rabia fría que comenzaba a germinar en las profundidades de su alma. El padre Miguel seguía hablando sobre el sacramento del matrimonio, sobre la fidelidad y el amor eterno, palabras que ahora sonaban como una burla cruel del destino. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, Elena se acercó más a Roberto y le susurró al oído con una voz tan baja que solo él pudo escucharla. «¿Quién es María? ¿Quién es Sofía?» Roberto palideció como si hubiera visto un fantasma. Sus manos temblaron tanto que casi deja caer las alianzas. Por un momento, pareció que iba a desmayarse allí mismo, frente a todos los invitados, frente al altar donde había jurado amor eterno a una mujer mientras mantenía una doble vida que ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. Los segundos se volvieron eternos. Roberto intentó balbucear una respuesta, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta como piedras. Elena mantuvo la sonrisa, esa sonrisa perfecta de novia que había practicado frente al espejo durante semanas, pero por dentro sentía como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. Los invitados comenzaron a notar que algo extraño estaba ocurriendo. Murmullos inquietos se extendieron por la nave de la iglesia como ondas en un estanque turbio. Carmen, la madre de Elena, se levantó ligeramente de su asiento, preocupada por la palidez de su hija y la extraña tensión que se había apoderado del ambiente. Los hermanos de Roberto, que habían venido desde Madrid especialmente para la boda, intercambiaron miradas confusas, sin entender qué estaba provocando aquel momento de incomodidad que se extendía como una mancha de aceite sobre la ceremonia. El teléfono volvió a vibrar, y Roberto, en un acto desesperado, intentó apagarlo completamente, pero Elena fue más rápida. Con un movimiento sutil pero decidido, cogió el móvil de las manos de su futuro esposo. En la pantalla pudo ver una foto de perfil. Una mujer morena de unos 30 años con una niña pequeña en brazos, ambas sonriendo en lo que parecía ser el salón de una casa que Elena reconoció inmediatamente. Era la casa que Roberto le había dicho que había alquilado cuando llegó al pueblo, la misma casa donde ella había estado decenas de veces, donde habían cenado juntos, donde él le había hecho el amor mientras le susurraba que era la mujer de su vida. La revelación golpeó a Elena como un tsunami. No solo Roberto tenía una familia secreta, sino que había estado viviendo con ellas en la misma casa donde la había recibido a ella, donde le había hecho creer que era su hogar, su refugio, su futuro. Cada recuerdo de esas tardes íntimas se transformó en una humillación. Cada palabra de amor se convirtió en una mentira ponzoñosa que ahora envenenaba 3 años de lo que ella había creído la relación más pura de su vida. El padre Miguel, percatándose de que algo grave estaba ocurriendo, detuvo la ceremonia con una pregunta que resonó como un trueno en el silencio tenso que se había apoderado de la iglesia. ¿Hay algún impedimento para que este matrimonio se celebre? La pregunta,
que habitualmente era una mera formalidad, ahora cargaba un peso profético que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Elena levantó la vista del teléfono y miró directamente a los ojos de Roberto. En ellos ya no vio al hombre del que se había enamorado, sino a un extraño que había jugado con sus sentimientos como un titiritero manipula sus marionetas. La rabia que había comenzado como una chispa ahora ardía como un incendio descontrolado en su pecho, pero su mente, sorprendentemente, se volvió fría y calculadora. Si Roberto había jugado durante 3 años, ahora era su turno de mover las piezas del tablero. Elena respiró profundamente, como si estuviera absorbiendo toda la fuerza del universo para lo que estaba a punto de hacer. Con una calma que ni ella misma sabía que poseyó, se dirigió al padre Miguel con una voz clara que cortó el silencio como una espada. Sí, padre, hay un impedimento. Un impedimento muy grave. El anciano sacerdote la miró con sorpresa, sus ojos cansados reflejando décadas de experiencia en situaciones difíciles, pero nunca había presenciado algo así en los 40 años que llevaba oficiando bodas en aquella iglesia. Los murmullos se extendieron por toda la nave como un incendio que devora un bosque seco. Los invitados se removían inquietos en sus asientos, algunos se levantaban para ver mejor qué estaba ocurriendo en el altar. Otros sacaban discretamente sus teléfonos móviles para grabar lo que presentían sería un momento inolvidable. Carmen se llevó las manos al pecho, sus ojos llenándose de lágrimas de confusión y terror por lo que pudiera estar a punto de escuchar. Roberto intentó interrumpir. Su rostro había adquirido un color ceniciento y gotas de sudor corrían por sus sienes como pequeños ríos de culpabilidad. Elena, por favor, podemos hablar de esto en privado. No aquí. No ahora. Pero ella levantó la mano con una autoridad que jamás había mostrado antes, silenciándolo con un gesto que parecía haber heredado de generaciones de mujeres fuertes que corrían por sus venas. No, Roberto, dijo Elena, su voz ahora más firme, resonando entre las columnas góticas como la voz de la justicia misma. Llevamos 3 años hablando en privado, 3 años en los que me has mentido cada día, cada noche, cada vez que me decías que me amabas. Levantó el teléfono móvil para que todos pudieran verlo y con una voz que se alzó como un canto de guerra, declaró: Este hombre que está aquí, delante del altar de Dios, tiene una esposa y una hija que lo están esperando en casa. Una casa donde yo he estado, donde él me ha recibido haciéndome creer que era su hogar, cuando en realidad era el hogar que compartía con su verdadera familia. El impacto de sus palabras fue como una bomba que explotara en el corazón de la congregación. Los gritos de asombro se mezclaron con exclamaciones de indignación. Algunos invitados se pusieron en pie completamente. Otros se taparon la boca con las manos en un gesto de horror e incredulidad. La hermana de Roberto, Pilar, se desmayó en su asiento y tuvo que ser auxiliada por su marido, mientras que los amigos del novio lo miraban como si fuera un extraño al que nunca hubieran conocido. Roberto intentó acercarse a Elena, pero ella retrocedió con una elegancia que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que se desataba a su alrededor. No te atrevas a tocarme. No te atrevas siquiera a acercarte a mí. Sus palabras salían como dagas envueltas en terciopelo, cada sílaba cargada de un dolor tan profundo que parecía brotar desde las raíces mismas de su alma. Durante 3 años me has hecho vivir en una mentira. Me has robado los mejores años de mi juventud. Me has hecho creer en un amor que nunca existió. El padre Miguel, recuperándose de la impresión inicial, intentó mediar en la situación con la experiencia de quien ha visto las miserias humanas en el confesionario durante décadas. Hijos míos, quizás podríamos. Pero Elena lo interrumpió con una mirada que habría derretido el hielo del invierno más crudo. No, padre. No hay nada que mediar aquí. Lo que hay que hacer es que todos sepan quién es realmente el hombre que estaba a punto de convertirse en mi esposo. Con movimientos deliberados y calculados, Elena comenzó a desabrocharse el velo que había pertenecido a su abuela, el mismo velo con el que habían soñado que se casaría desde que era una niña pequeña. Cada gesto estaba cargado de simbolismo, como si estuviera liberándose no solo de un pedazo de tela, sino de todas las ilusiones que había construido alrededor de aquel hombre. Roberto Castillo pronunció su nombre como si fuera una sentencia judicial.
no solo me has mentido a mí. Les has mentido a todos los que están aquí, a toda la gente de este pueblo que te ha acogido como a un hijo, que te ha respetado y admirado. Los mensajes seguían llegando al teléfono, y Elena decidió leer uno de ellos en voz alta para que todos pudieran escuchar. Roberto, Sofía no ha parado de llorar desde ayer. Dice que su papá le prometió que vendría a su función del colegio y no apareció. Por favor, al menos manda un mensaje diciendo dónde estás. María. La voz de Elena se quebró ligeramente al leer el nombre de la niña, imaginando a una pequeña inocente esperando a un padre que estaba en una iglesia a punto de casarse con otra mujer. El silencio que siguió a la lectura del mensaje fue sepulcral. Incluso los niños más pequeños parecían haber captado la gravedad del momento y habían dejado de moverse en sus asientos. Roberto, completamente derrotado, se dejó caer sobre los escalones del altar como un castillo de cartas que se desploma. Sus hombros temblaron, y por primera vez en los 3 años que Elena lo conocía, lo vio llorar. Pero ya no sentía compasión por él. Esa compasión había muerto en el momento en que leyó el primer mensaje. Carmen se acercó lentamente a su hija, sus propios ojos anegados en lágrimas de rabia y decepción. Había llegado a querer a Roberto como a un hijo. Había soñado con los nietos que él y Elena le darían. Había bordado mantitas para bebés que nunca existirían. Elena, hija mía, murmuró con una voz rota, pero Elena la abrazó con una fuerza que sorprendió a ambas, porque en ese abrazo no había derrota, sino una determinación férrea que su madre reconoció inmediatamente. Elena se separó del abrazo de su madre y se irguió con una dignidad que irradiaba desde cada poro de su piel. El vestido de novia que momentos antes había sido símbolo de esperanza y nuevos comienzos, ahora se transformaba en la armadura de una guerrera dispuesta a luchar por su honor y el de todas las mujeres que habían sido traicionadas por hombres sin escrúpulos. Con pasos medidos y deliberados, se dirigió hacia el micrófono que el padre Miguel utilizaba para que su voz llegara hasta el último rincón de la iglesia, y con una autoridad que parecía brotar de las profundidades de su ser, tomó la palabra. Antes de que todos os vayáis a vuestras casas, comenzó Elena, su voz ahora controlada pero cargada de una emoción que hacía vibrar las piedras centenarias de los muros. Quiero que sepáis toda la verdad sobre el hombre que durante 3 años ha estado viviendo entre nosotros como un lobo vestido de cordero. Roberto intentó levantarse desde donde se había desplomado, pero las fuerzas parecían haberlo abandonado completamente. Sus amigos, que momentos antes lo felicitaban y bromeaban sobre su nueva vida de casado, ahora lo miraban con una mezcla de desprecio y lástima que era más dolorosa que cualquier golpe físico. Elena sacó de su bolso una carpeta que había llevado pensando que contendría los documentos necesarios para el viaje de luna de miel que tenían planeado a Grecia, pero que ahora se convertiría en el archivo de evidencias de la doble vida de Roberto. Durante la última semana, continuó, algo no me cuadraba en su comportamiento. Los mensajes que llegaban a horas extrañas, las llamadas que cortaba cuando yo aparecía, las excusas para no acompañarme a Madrid cuando tenía que comprar los últimos detalles para la boda. Su voz se hizo más intensa, cada palabra calculada para causar el máximo impacto. Así que decidí contratar a un investigador privado. El murmullo que recorrió la iglesia fue como el rugido de una tormenta que se aproxima. Incluso Roberto levantó la vista, sus ojos enrojecidos reflejando por primera vez verdadero terror. Elena abrió la carpeta con movimientos teatrales, sabiendo que cada gesto estaba siendo observado por 200 personas que jamás olvidarían aquel momento. Resulta que Roberto Castillo no es arquitecto, declaró, y el impacto de esa revelación fue como un rayo que cayera en el centro de la nave. Es representante de una empresa de materiales de construcción, y lleva 8 años casado con María Fernández, con quien tiene no una, sino 2 hijas, Sofía de 6 años y Carmen de 4. Los gritos de asombro ahora se mezclaron con expresiones de ira. Algunos hombres entre los invitados se pusieron en pie con los puños cerrados, listos para hacer justicia por su propia mano. Las mujeres consolaban a Carmen, que sollozaba sin consuelo al darse cuenta de que había estado a punto de entregar a su hija a un hombre que ya tenía otra familia, otra vida, otros compromisos. El padre Miguel se santiguó varias veces,
murmurando oraciones en latín como si necesitara la protección divina para procesar la magnitud de la traición que se desarrollaba ante sus ojos. Pero eso no es todo, continuó Elena, su voz ahora más firme que nunca, alimentada por una rabia justa que la hacía sentirse más poderosa de lo que nunca se había sentido en su vida. Mi querido Roberto no solo nos ha mentido sobre su estado civil y su profesión, también nos ha mentido sobre su situación económica. Sacó de la carpeta una serie de fotografías que el investigador había tomado. La casa donde me recibía no era alquilada, como me decía. Es la casa familiar donde vive con su esposa y sus hijas. Yo era la amante, la diversión de fin de semana, el capricho que se permitía cuando les decía a su mujer y a sus hijas que tenía que viajar por trabajo. Roberto intentó hablar, pero las palabras se ahogaban en su garganta como si una mano invisible lo estuviera estrangulando. Elena continuó implacable. Durante 3 años, este hombre me ha utilizado como su entretenimiento secreto, mientras que en Madrid su esposa cuidaba de sus hijas creyendo que tenía un marido trabajador y responsable que viajaba para mantener a su familia. Las fotografías que mostró eran devastadoras. Roberto entrando y saliendo de la casa familiar, besando a su esposa en el portal, jugando con las niñas en un parque, llevando a la mayor a colegio de la mano. La congregación estaba completamente conmocionada. Algunos invitados comenzaron a abandonar sus asientos, incapaces de seguir presenciando aquella revelación que superaba cualquier drama que hubieran podido imaginar. Otros permanecían clavados en sus lugares, hipnotizados por la valentía de Elena y la magnitud de la traición que se estaba desvelando ante sus ojos. Carmen había dejado de llorar y ahora miraba a Roberto con una expresión de desprecio que habría podido convertir el agua en hielo. Y ahora viene lo mejor, dijo Elena, su sonrisa cargada de una ironía amarga que helaba la sangre. Porque yo, queridos amigos, no soy una mujer que se quede de brazos cruzados cuando la traicionan de esta manera. De la carpeta extrajo una última fotografía, pero esta vez la mantuvo pegada a su pecho, creando expectación. Veréis, cuando el investigador me trajo todas estas pruebas hace 2 días, decidí que no podía permitir que este hombre siguiera destrozando vidas impunemente. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Elena levantó finalmente la fotografía, y lo que mostró arrancó gritos de asombro incluso a los más compuestos de los invitados. Era una imagen de Roberto en Madrid, pero no con su familia, sino con una tercera mujer, joven, rubia, abrazándolo en la puerta de un hotel. Porque resulta que María y yo no somos las únicas. Roberto tiene también una tercera relación en Madrid, con una chica de 23 años llamada Cristina, a quien también le ha prometido matrimonio. La revelación de la existencia de una tercera mujer cayó sobre la congregación como una avalancha que arrastra todo a su paso. Los gritos de indignación se mezclaron con exclamaciones de incredulidad, y varios hombres entre los invitados se acercaron amenazadoramente hacia Roberto, que seguía en el suelo del altar como un animal herido y acorralado. Elena levantó la mano pidiendo silencio, porque aún no había terminado de desvelar la magnitud de la traición que había descubierto, y todos obedecieron como si estuvieran bajo el hechizo de una diosa vengadora que por fin había decidido impartir justicia. Pero mi venganza no termina aquí, declaró Elena con una sonrisa que habría hecho temblar al mismísimo diablo. Porque cuando una mujer descubre que ha sido traicionada de esta manera tan vil y despreciable, tiene 2 opciones: hundirse en la miseria y el llanto, o levantarse y luchar por todas aquellas que han sufrido lo mismo. De su bolso sacó otro teléfono móvil, uno que nadie había visto antes, y lo encendió con movimientos deliberados que aumentaban la tensión en el ambiente. Ayer por la tarde, decidí ponerme en contacto con María, la esposa legal de Roberto, y también con Cristina, la joven de Madrid. Roberto intentó incorporarse, el pánico dibujado en cada línea de su rostro. Elena, por favor, no sabes lo que estás haciendo, hay cosas que no entiendes. Pero Elena lo silenció con una mirada que habría podido partir diamantes. ¿Qué no entiendo? Roberto, no entiendo que durante 8 años has estado engañando a tu esposa. No entiendo que durante 3 años me has utilizado como tu juguete de fin de semana. No entiendo que llevas 6 meses prometiéndole matrimonio a una chica que podría ser tu hija. El teléfono de Elena sonó exactamente a las 12:30, como si hubiera sido programado por el destino mismo. Ella respondió activando el altavoz,
y la voz de una mujer destrozada por el llanto llenó cada rincón de la iglesia. —¿Elena? Soy María. Estoy aquí con Cristina. Acabamos de llegar al pueblo. ¿Dónde está la iglesia? La congregación se volvió como un solo cuerpo hacia las puertas principales, que en ese momento se abrieron de par en par para dejar entrar una escena que superaba cualquier drama televisivo. María Fernández entró en la iglesia llevando de la mano a dos niñas pequeñas que miraban a su alrededor con curiosidad inocente, sin entender por qué su madre había estado llorando durante todo el viaje desde Madrid. Detrás de ellas caminaba Cristina, una joven rubia de ojos azules que llevaba en la mano izquierda un anillo de compromiso que brillaba con la misma intensidad que el que Roberto había regalado a Elena 3 meses antes. El contraste era devastador. 3 mujeres de edades diferentes, cada una representando una etapa de la vida que Roberto había decidido vivir simultáneamente. María se detuvo al ver a Roberto en el altar, vestido de novio, y su rostro reflejó una mezcla de dolor, rabia y confirmación de todas las sospechas que había albergado durante meses sin atreverse a verbalizarlas. «Así que es cierto», murmuró con una voz que temblaba como una hoja en el viento de otoño. «Todo este tiempo, mientras yo cuidaba de tus hijas, mientras te esperaba cada noche pensando que estabas trabajando para nosotras, tú estabas aquí, viviendo otra vida, siendo otro hombre». Cristina, por su parte, miraba la escena con una confusión que gradualmente se transformaba en comprensión y luego en horror. Su juventud la había hecho creer en las promesas de Roberto, en sus explicaciones sobre por qué no podían verse más a menudo, en sus justificaciones sobre por qué tenía que mantener en secreto su relación. Ahora, vestida con un traje azul que había comprado especialmente para conocer a la familia de su futuro esposo, se daba cuenta de que ella también había sido víctima de la misma red de mentiras. Elena descendió del altar con la gracia de una reina que se dirige a recibir a sus súbditos, y caminó hacia las 3 mujeres que representaban las diferentes caras de su venganza. María, Cristina, la saludó con una cordialidad que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. «Gracias por venir. Creo que es hora de que todas conozcamos la verdad completa sobre el hombre que nos ha estado mintiendo a cada una de manera diferente, pero con la misma crueldad». Las niñas, Sofía y Carmen, se acercaron tímidamente a su padre, sin entender por qué estaba vestido tan elegante ni por qué había tanta gente mirándolos. «Papá», susurró la mayor, «mamá dice que te vas a casar con otra señora. Eso significa que ya no vas a ser nuestro papá». La inocencia de la pregunta fue como una puñalada en el corazón de todos los presentes, incluido Roberto, que por primera vez parecía darse cuenta del daño que sus acciones habían causado no solo a las mujeres que había engañado, sino a sus propias hijas. Elena se arrodilló frente a las niñas con una dulzura que contrastaba con la dureza que había mostrado momentos antes. «Hola, princesas», les dijo con una sonrisa genuina. «Vuestro papá siempre va a ser vuestro papá. Pero a veces los adultos hacemos cosas muy tontas y tenemos que pedir perdón por ellas». Se dirigió entonces a María con un respeto que reconocía en ella a la verdadera víctima de toda aquella situación. «María, siento muchísimo que tengas que pasar por esto, especialmente delante de tus hijas. Pero creo que todas merecíamos conocer la verdad». María se acercó a Elena y, en un gesto que sorprendió a todos los presentes, la abrazó. «Gracias», le susurró al oído. «Gracias por tener el valor de hacer lo que yo nunca me atreví a hacer. Durante meses he sospechado que algo pasaba, pero tenía miedo de la verdad». El abrazo entre las 2 mujeres principales en la vida de Roberto fue como un símbolo de la solidaridad femenina frente a la traición masculina, un momento que se grabaría para siempre en la memoria de todos los que lo presenciaron. El abrazo entre Elena y María se prolongó durante unos segundos que parecieron eternos, cargados de una comprensión mutua que trascendía las palabras. Cuando se separaron, ambas mujeres tenían lágrimas en los ojos, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de liberación y de una extraña sensación de justicia que comenzaba a sanar las heridas de la traición. Cristina se acercó lentamente, su juventud haciéndola más vulnerable pero también más dispuesta a buscar la verdad que los adultos a menudo prefieren evitar. Yo no sabía nada», murmuró Cristina, quitándose el anillo de compromiso con manos temblorosas. «Roberto me dijo que había estado casado antes pero que se había divorciado hace años».
Me prometió que cuando terminara un proyecto importante aquí en el pueblo, nos casaríamos y viviríamos juntos en Madrid. Sus palabras salían entrecortadas, como si cada sílaba le costara un esfuerzo sobrehumano. Me enseñó documentos, papeles que parecían legales. Me hizo creer que todo era verdad. Elena tomó las manos de Cristina con una gentileza maternal que sorprendió incluso a su propia madre. Ninguna de nosotras sabía la verdad completa, Cristina. Todas hemos sido víctimas del mismo depredador emocional. Se dirigió entonces hacia Roberto, que permanecía paralizado en los escalones del altar como si hubiera echado raíces en el mármol. Pero ahora el juego se ha terminado, Roberto. Ahora vas a escuchar lo que cada una de nosotras tiene que decirte. María fue la primera en hablar, y su voz cargada de 8 años de matrimonio destrozado resonó con la fuerza de una mujer que finalmente había encontrado el valor para enfrentarse a su verdugo. Durante 8 años he sido tu esposa fiel, Roberto. He cuidado de tus hijas, he mantenido tu hogar, he sacrificado mi carrera profesional para que tú pudieras viajar y trabajar. Cada vez que llegabas tarde, cada vez que cancelabas planes familiares, cada vez que tu teléfono sonaba a horas extrañas, yo elegía confiar en ti porque creía en el hombre del que me enamoré. Las lágrimas corrían por el rostro de María, pero su postura era erguida, digna, como la de una reina que finalmente había decidido destronar a un rey indigno. Pero ya no más, Roberto. Ya no voy a ser cómplice de tus mentiras. Mis hijas merecen un padre que las respete lo suficiente como para no vivir en el engaño, y yo merezco un hombre que me trate como a un ser humano, no como a un mueble que se puede ignorar cuando conviene. Cristina, armándose de valor al ver la fortaleza de María, dio un paso adelante. Y yo merezco un hombre que no me use como entretenimiento mientras mantiene 2 familias en secreto. Roberto, me has robado 6 meses de mi vida. 6 meses en los que he rechazado a otros hombres porque creía que tú eras el amor de mi vida. Me has hecho cómplice involuntaria de la destrucción de una familia, y eso es algo que nunca podré perdonarme. Fue entonces cuando Elena se acercó a Roberto con pasos que resonaban como martillazos en el silencio sepulcral de la iglesia. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía ver su propio reflejo en los ojos enrojecidos del hombre que había creído amar. Y ahora me toca a mí, Roberto. Me toca decirte lo que significa haber destruido 3 años de mi vida con tus mentiras. Su voz era baja pero cargada de una intensidad que hacía temblar las piedras centenarias de los muros. Tú no solo me has robado 3 años de mi juventud, continuó Elena, me has robado la capacidad de confiar en el amor verdadero. Me has hecho creer que era especial para ti, que era la mujer de tus sueños, cuando en realidad era simplemente la más conveniente geográficamente de tus 3 víctimas. Cada palabra era como una bofetada que resonaba no solo en los oídos de Roberto, sino en los corazones de todos los presentes. Pero ¿sabes qué es lo que más me duele, Roberto? No es que me hayas mentido sobre tu estado civil, ni siquiera que me hayas utilizado como tu entretenimiento de fin de semana. Lo que más me duele es que me has hecho daño a través de otras mujeres inocentes, que has convertido mi dolor en el dolor de María, en el dolor de Cristina, en la confusión de 2 niñas inocentes que no entienden por qué su padre está en una iglesia vestido de novio para casarse con una mujer que no es su madre. Roberto intentó por fin articular palabra, pero Elena levantó la mano deteniéndolo. No. Ahora no tienes derecho a hablar. Durante 3 años has tenido la palabra. Has construido tu castillo de mentiras con palabras bonitas y promesas falsas. Ahora nos toca a nosotras hablar, y tú vas a escuchar cada palabra que te digamos. El padre Miguel, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, se acercó lentamente al grupo con la sabiduría de quien ha visto todas las miserias humanas pasar por su confesionario. Hijo mío, le dijo Roberto con una voz cargada de decepción, en 40 años oficiando matrimonios, nunca había presenciado una traición de esta magnitud. Has profanado este lugar sagrado no solo con tus mentiras, sino con tu desprecio hacia el sacramento del matrimonio y hacia la dignidad de estas mujeres. Elena se dirigió entonces hacia los invitados, que permanecían como estatuas observando el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Y ahora, queridos amigos y familiares,
quiero que seáis testigos del final de esta farsa. Quiero que recordéis este día no como el día de una boda que no se celebró, sino como el día en que 3 mujeres decidimos que nuestra dignidad vale más que las mentiras de un hombre sin honor. Elena se dirigió nuevamente hacia el altar donde momentos antes había estado a punto de jurar amor eterno a un hombre que no merecía ni su desprecio. Con movimientos ceremoniales, como si estuviera oficiando su propio ritual de liberación, comenzó a quitarse lentamente los elementos que la identificaban como novia. Primero el velo de su abuela, que dejó caer con delicadeza sobre los escalones de mármol como si estuviera depositando flores sobre una tumba. Después el ramo de rosas blancas, que arrojó a los pies de Roberto con un gesto que resonó como una declaración de guerra. Roberto Castillo declaró con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra: yo, Elena Martínez, te repudio ante Dios, ante estos testigos y ante tu propia conciencia, si es que aún te queda alguna. Las palabras resonaron en la iglesia como una sentencia bíblica, cargadas de una solemnidad que transformaba aquel momento en algo mucho más poderoso que una simple ruptura amorosa. Era la ceremonia de la justicia femenina, el juicio de las mujeres traicionadas contra su verdugo común. María se acercó entonces al altar y, siguiendo el ejemplo de Elena, se quitó la alianza matrimonial que había llevado durante 8 años. El anillo dorado rodó por el suelo de mármol con un sonido metálico que pareció marcar el final de una época. Roberto Castillo dijo con una dignidad que la engrandecía ante los ojos de todos los presentes: yo, María Fernández, madre de tus hijas y tu esposa legal, te repudio también ante estos testigos. Mañana mismo iniciaré los trámites de divorcio, y jamás volverás a pisar el hogar que construí para nuestra familia mientras tú jugabas con otras mujeres. Cristina, la más joven de las 3 pero también la más valiente en aquel momento, se acercó y arrojó el anillo de compromiso que brilló al caer junto a la alianza de María. Y yo, Cristina Morales, te repudio por mentiroso, por manipulador y por destrozar la confianza que una mujer joven depositó en ti creyendo que eras un hombre honorable. Su voz temblaba, pero su determinación era inquebrantable. Los 3 anillos quedaron allí, sobre el suelo de mármol, como símbolos de las promesas rotas, de los sueños destrozados, pero también de la liberación de 3 mujeres que habían encontrado la fuerza para romper las cadenas de la mentira. Roberto los miraba como si fueran los fragmentos de su propia alma, esparcidos e imposibles de recomponer. Elena no había terminado. De su bolso sacó una última sorpresa que haría que aquella venganza pasara a la historia del pueblo como la más perfecta que se hubiera ejecutado jamás. Pero mi venganza no termina aquí, Roberto. Porque un hombre como tú, que ha destrozado tantas vidas, no puede seguir libre para hacer daño a otras mujeres inocentes. Mostró un sobrelacrado que entregó al padre Miguel. Padre, en este sobre están todas las pruebas de las estafas económicas que Roberto ha cometido. El dinero que me pidió prestado para la boda, los préstamos que solicitó a nombre de María sin su conocimiento, los cheques sin fondo que ha dejado por todo el pueblo. La congregación contuvo la respiración. Elena continuó implacable. Y también están las pruebas de que Roberto no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Roberto Castillo Mendoza, y tiene antecedentes por estafa matrimonial en otras 3 provincias españolas. María y Cristina no somos sus únicas víctimas. Hay al menos otras 6 mujeres que han sufrido el mismo engaño que nosotras. El impacto de esta revelación fue como un terremoto. Roberto, que había permanecido en silencio durante toda la ceremonia de su propia condena, finalmente se desplomó completamente, sus últimas defensas psicológicas derrumbándose como un castillo de naipes. Los hombres entre los invitados ya no pudieron contenerse más y se acercaron amenazadoramente, pero Elena los detuvo con un gesto. No, dijo con una autoridad que no admitía discusión. No le deis la satisfacción de convertirse en víctima de vuestra violencia. Roberto va a pagar por sus crímenes, pero lo va a hacer ante la justicia, como corresponde a un hombre civilizado, aunque él no haya actuado como tal. Se dirigió hacia la puerta de la iglesia, donde había aparecido la silueta de 2 guardias civiles que Elena había contactado previamente.
Agentes, les dijo Elena con una serenidad que impresionó incluso a los más experimentados uniformados. Aquí tienen al hombre que están buscando por estafa, bigamia y falsificación de documentos. Y aquí tienen a sus víctimas, listas para testificar contra él. Los guardias civiles se acercaron a Roberto, que ya no opuso resistencia alguna, como si finalmente hubiera aceptado que su reino de mentiras había llegado a su fin. Mientras esposaban a Roberto, Elena se dirigió por última vez a la congregación. Que este día sirva de ejemplo para todas las mujeres que puedan estar sufriendo en silencio el engaño de hombres sin escrúpulos. Que sepan que tienen derecho a la verdad, que tienen derecho a la justicia, y que nunca están solas y tienen el valor de alzar la voz. Sus palabras resonaron como un himno de libertad femenina que se grabaría para siempre en la memoria de todos los presentes. María se acercó a Elena con sus dos hijas de la mano, y en un gesto que cerró perfectamente el círculo de la justicia, le dijo: Elena, no sé cómo agradecerte lo que has hecho hoy. Me has devuelto la dignidad, me has abierto los ojos, y has salvado a mis hijas de crecer en una casa construida sobre mentiras. Las dos mujeres se abrazaron nuevamente, esta vez sabiendo que habían ganado algo mucho más valioso que un marido. Habían ganado su autorrespeto y su libertad. Cuando los guardias civiles se llevaron a Roberto entre murmullos de desprecio y expresiones de justicia cumplida, Elena recogió su velo del suelo, no para volvérselo a poner, sino como símbolo de una historia que había terminado y de otra que comenzaba. Salió de la iglesia con la cabeza alta, seguida por María, Cristina y todas las mujeres presentes, dejando atrás no solo a un hombre que no merecía su amor, sino también a la versión de sí misma que había sido capaz de ser engañada. La campana de la iglesia dobló 7 veces, como si estuviera anunciando no el final de una boda, sino el nacimiento de 3 mujeres libres que habían aprendido que su dignidad valía más que cualquier anillo de compromiso.